¿Cuántos alaban a Cristo? Ay, pero yo pienso que ya se terminó todo para mí. Yo pienso que ya no puedo. No, hermano, estamos en un reino que no tiene principio y no tiene final, pero es en un pueblo, hermano, en el cual tiene que decirle a su hermano: no detengamos la obra de Dios, no detengamos la obra que Dios ha hecho con sus manos. ¿Cuántos alaban a Cristo? No sé si me está explicando. Amén. María y Aarón. Yo no sé cuántos Marías y Aarón hay en el medio del pueblo de Dios, pero espero que usted no sea. ¿Cuántos alaban a Cristo? Alabe y glorifique su nombre. Yo no sé cuánto pueblo, cuántos hemos caído el espíritu de Aarón y María. Pero dice que cuando María y Aarón se levantaron en contra de la obra de Dios, dice que estuvieron fuera del campamento 7 días. Amén. La pregunta es: ¿usted cree que María y Aarón no tenían un llamamiento de parte de Dios? Sí lo tenían, pero el problema es que María y Aarón se habían levantado en contra de Moisés. Dios sabe tus capacidades, Dios sabe tus debilidades, Dios sabe, hermano, en la cual nosotros fallamos. A veces en nuestro carácter, amén. Pero también Dios sabe que en ti hay algo que Dios ha depositado. Y es, hermano, que tú puedes ser útil para la obra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. El pueblo, hermano, por la situación de María y Aarón, se detuvo y la obra de Dios, hermano, se había prolongado por un tiempo. ¿Usted cree cuánto podemos lograr en 7 días? En 7 días los muros cayeron, hermano. ¿Qué podemos lograr en 7 días? Amén. Que los muros caigan en el nombre de Jesús. Que el enfermo sea levantado, que el enfermo sea levantado, que aquel que está paralítico camine, que el que esté sordo escuche, que el que esté mudo hable, que el que esté ciego mire. Pero estamos deteniendo la obra de Dios. A veces no se detienen, hermano, a veces estamos detenidos nosotros. Muchas veces como cristianos cometemos, hermano, el error que cometió Aarón y María, quienes miraron los defectos y las fallas de Moisés y empezaron a hacer comparaciones. Amén. El defecto señalado, que tenía Moisés era que había escogido una mujer que no era de su misma raza, que no era de su mismo color, pero era un ser humano, era una persona que también había sido llamado con un propósito de Dios. Amén. Pero aquellos comenzaron a murmurar en contra de Moisés y comenzaron a hacer un complot, y lo que no sabían, hermano, que cuando tú te levantas en contra de la obra de Dios, lo único que está consiguiendo el cristiano es que se pone en contra del Señor y que la obra se detenga. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? En Números capítulo 12, versículo 2 dice: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por vosotros. Hay momentos, hermanos, en que señalamos el trabajo de los demás y empezamos a decir que no solo ellos pueden ser usados por Dios, y creemos, hermanos, que lo que podríamos hacer nosotros puede estar mejor. Sin embargo, hermano, esta actitud solamente detiene y divide la obra de Dios. Y no solamente es en la iglesia, es solamente en su trabajo también.
¿Cuántos alaban a Cristo? Ay, yo puedo hacer lo mejor que ese demonio que está ahí. A veces el cristiano se atreve a hablar en contra aún de aquel que está perdido sin saber que ahí hay obra de Dios. El cristiano jamás debe de competir. El cristiano jamás debe de hacer carreritas. El cristiano lo que tiene que hacer es obedecer a Dios, y Dios va a bendecir a su pueblo. Cuando el pueblo de Dios lo agrada a Él y lo busca a Él, el Señor te va a posicionar en mejores lugares. ¿Por qué Dios no ha puesto al cristiano en los mejores lugares? Porque muchas veces nos levantamos murmurando, criticando, porque no esperamos en el tiempo de Dios. No podemos ver que, ay, Dios, ay, qué feo canta la corista. Yo puedo estar ahí cantando mejor. Amén. Yo puedo repartir más tratados que la hermana, sí, como anda con el pastor. ¿Cuántos agradan a Cristo Jesús? Eso no se trata en la obra de Dios. ¿Cuántas veces vamos con el jefe? Amén. Y le decimos, sí, pues es que ese ahí le anda lambiendo los pies. Por eso el jefe lo tiene aquí. No, hermano. Tanto en cualquier lugar, cuando el pueblo de Dios busca a Dios y honra a su Dios y bendice la obra de Dios, el Señor te va a llegar a lugares que ni siquiera tú has entendido y comprendido. Pero ¿qué se necesita? Honrar la obra de Dios, no detener la obra de Dios. Oh, hermana, yo sé que está mejor, usted canta como un cuervo, pero sígase esforzando, siga alabando, siga glorificando, porque Dios de lo que se agrada es de un corazón íntegro, en espíritu y en verdad. No importa que cante como un cuervo, cuando hay un pueblo sincero buscándole, hermano, en una completa adoración. ¿Sabe qué es lo que pasa? Yo no sé cuál sea su artista favorito. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mira, y todavía dicen amén. Amén. ¿Ve? Ay, a mí me gustaría cantar como Lily Goodman. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sabe cuál es el problema de muchos cantantes hoy en día? Que cuando miraron la necesidad de ser llevados y posicionados a un lugar alto, cuando llegaron al lugar alto se olvidaron quién los llevó ahí. ¿Cuántos alaban a Cristo? Al pueblo de Israel se le había olvidado que Dios había sacado al pueblo de Egipto y que Dios había prometido estar con él, pero le dijo: guarda mis mandamientos, guarda mis juicios. Y Dios había puesto a Moisés, Dios sabía los defectos de Moisés. Moisés era tartamudo. ¿Ha conocido un tartamudo? Está media hora ahí hablando con él. Amén. Amén. Ándale, pues ya dime. Amén. Felipe no es tartamudo. Amén, pero muchos no le entienden. ¿Verdad que no? Pero pregúnteme a mí si le entiende. Años de estar con él. ¿Qué pasa entonces? Que nos falta estar más con el Señor. Amén. Para que podamos entender los propósitos de Dios. Pero mujer, ¿qué estás haciendo en la iglesia perdiendo el tiempo? Amén, hermano. O la esposa, cuando el varón comienza a venir a la iglesia, amén, de seguro andas con otra. Amén. Porque somos muy susceptibles. Aarón y María permitieron. ¿Usted cree que Satanás no andaba ahí metido? Que el Señor Jesús lo reprenda. ¿Usted cree que él no andaba ahí introduciendo cizaña en medio del pueblo? ¿Sabe por qué? Porque él no quería que el pueblo llegara ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Sabe que el diablo no quiere que tú llegues al cielo? Y por eso te dice: ay, pero ¿para qué hacen tacos si lo de frijoles? Amén. Sí, hermano. Sí, hermano. Son pequeñas comparaciones que le digo.
¿Por qué? Porque todo lo que hagamos para el Señor, honremos al Señor. No detengamos la obra, no te detengas tú, pero tampoco detengas a tu hermano. Si tu hermano se está esforzando por caminar con el Señor y lo miras que a lo mejor es nuevo, pero anda ahí en todo queriéndose meter, dígale, gloria a Dios, hermano, porque es lo que Dios necesita en su obra. Dios no necesita gente capacitada, Dios necesita gente dispuesta. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dios necesita gente dispuesta, porque en la disposición viene la capacitación. Hermano, pero es que yo quisiera servir al Señor. Comience a honrar al Señor, comience a honrar su obra. ¿Sabe cómo es honrar su obra de Dios? Que no la detenga a usted la obra de Dios. No le estoy hablando que la detenga el hermano, no, que usted no se detenga, que usted honre a Dios con su testimonio, con una vida apartada, con una vida de espíritu delante de la presencia de Dios. Que mire, que no venga a la iglesia y que mire el defecto de su hermano. Ay, pero qué gordito está ahora el pastor. Amén. Amén. No, hermano, usted venga a glorificar al Señor. Qué bendecido está, pastor. Amén, gloria a Dios. Sí, la honra y la gloria sea para el Señor. Amén. ¿Cuántos están bendecidos en esta tarde? Amén. Qué bendecidos estamos. Amén. No detengas la obra de Dios. ¿Sabe cuándo detenemos la obra de Dios? Cuando perdemos las capacidades, cuando perdemos, hermano, el amar la obra de Dios. Si Dios le está hablando en esta tarde a usted, es porque aquí hay gente que ha querido trabajar en la obra. Yo le decía al Señor, yo no quiero predicar esto. Yo le digo al Señor, hermano, estando en mi oficina anoche a las 2 de la mañana, yo le decía, yo no quiero predicar esto. Yo no quiero verme como que yo quiero algo en contra de un hermano que no, Señor. Y me decía, voy a buscar otra predicación. Y comencé a buscar otra predicación. Me decía, Señor, predica eso. Es que yo quiero predicar esto. Y me decía, no detengas mi obra. Ok. Amén. Ok. Nadie va a detener la obra de Dios cuando usted sea gente irreprensible. Cuando sea gente irreprensible. ¿Sabe qué es la palabra irreprensible? Que no tenga nada que decir de usted como hijo de Dios. Amén. Pero usted no detenga la obra de Dios. Si usted está mirando, hermano, pues canta feíto, hermano, pero sigue echándole ganas. Amén. Te bendiga a nuestro hermano Jonah, que siempre me ha apoyado, hermanos. Puedo decir que es mi amigo. Amén. Porque lo es desde hace muchos años. Cuando comencé en los jóvenes, comencé con él, con mi prima Patti y con Sarai. Eran 3 jovencitos. Después llegó mi prima Sonia. Amén. Y comenzamos a trabajar en la obra. Siempre me ha apoyado mi hermano. A regañadientes, pregúntele cómo nos regañaban y pregúntele cómo nos regañaban. Porque nuestro pastor nos daba nuestras buenas pasadas, hermano. Amén. Amén. Y ahí estaba yo con él llorando, pero es que yo no soy el culpable. Amén. Sí. No detengamos la obra de Dios. Si usted mira que la hermana tiene el deseo de caminar con el Señor, no sea como Aarón, no sea como María, sino vaya y dígale, hermano, yo también quiero trabajar por el Señor, pero es que tú tienes muy poquito y no sabes de la palabra. Amén. Usted hágalo para la gloria de Dios. Y Dios dice en su palabra que en la debilidad de usted su nombre va a ser glorificado. En la debilidad va a ser glorificado. Amén. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Hay momentos, hermano, en que tenemos temor de ser usados por el Señor. Y hasta creemos que no podríamos lograrlo. Pero dice Filipenses capítulo 2 versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Cuando hacemos las cosas, hermano, creyendo que somos superiores a los demás, mirando a los demás, influyendo, hermano, en que somos mejores, estamos haciendo que la obra de Dios no avance. Y debemos entender, hermano, que para ver a los demás como inferiores, nosotros necesitamos estar conscientes de que también tenemos debilidades. Amén. De que también fallamos al Señor, pero el Señor no mira nuestra debilidad. El Señor lo que mira es tu corazón dispuesto a servirle en espíritu y en verdad. Porque si nosotros, hermano, ya hubiéramos sido juzgados por la debilidad, ya estuviéramos quizás, hermano, en un lugar de tormento. Pero no, la gloria de Dios ha sido magnífica, ha sido poderosa y ha sido misericordiosa. Que no por nuestra debilidad nos ha juzgado, sino por su grande amor que nos ha alcanzado y nos ha guardado. Y nos dice en esta tarde: tú quieres trabajar por la obra del Señor, no te detengas, pero tampoco detengas a tu hermano. A lo mejor él es nuevo, sí, pero quiere trabajar. Trabaja para la obra, hermano, para que mire la gloria de Dios y que el Señor te comience a enseñar lo que Él quiere enseñarle a su pueblo. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Señor? Hay poder en Cristo cuando hacemos las cosas con humildad y no para contender o para que nos miren los demás. Amén. Y empezamos a ver a los demás como superiores. Amén. El problema no es que Dios no nos use o use a otros. El problema es que al ser usados por Dios, nosotros nos sintamos superiores que los demás. El problema no es que Dios no quiera usarte para la gloria de su nombre. El problema es que cuando nosotros comenzamos a sentirnos superiores que los demás. Yo sé que aquí hay gente que quiere servir a Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pastor, yo quiero hacerlo para la obra del Señor. Hágalo para la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? En Números capítulo 11, versículos 26 y 29 nos narra acerca de dos jóvenes, amén, quienes profetizaban, hermano, en un campamento, amén. Y Josué pidió al líder que les impidiese profetizar, amén. Pero la respuesta de Moisés fue: tú tienes celo de mí. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu en ellos. Hoy en día, hermano, muchos estamos cayendo por un espíritu llamado celo, por un espíritu de crítica, por un espíritu de contienda, por un espíritu de división, por un espíritu, hermano, que no quiere, hermano, ver que Dios puede usar a aquel que va llegando, o que aquel que tiene tiempo no se quiere levantar. Pero es tiempo que dejemos avanzar la obra de Dios. ¿Para qué? Porque Dios está pidiendo que se levante gente valiente, hombres valientes, mujeres valientes, niños valientes, jóvenes valientes, para que la obra de Dios siga avanzando y siga ensanchando. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Santiago capítulo 4, versículo 11 nos dice: hermanos, no murmuréis los unos o los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgue al otro? Si alguien por ahí trae agua, hermanos, regáleme poquita. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hay momentos, hermano, en que detenemos la obra de Dios. En el libro de Jeremías capítulo 1, 5 podemos leer que antes de que Dios nos formase en el vientre, hermano, Dios ya nos había conocido. Dios ya nos había conocido, amén. Y que Dios, hermano, antes de que naciésemos, Él nos había santificado. Porque todo el que nace, hermano, no nace bajo pecado.
Todo el que nace, hermano, limpio y puro. ¿Qué es lo que viene a contaminar el hombre? El pecado del mundo, la desobediencia del mundo. Por eso es muy necesario que haya varones, como hablamos hace 2 martes, no recuerdo, el domingo pasado, de que haya varones consagrados para Dios, varones que velen porque sus hijos busquen de Dios, porque haya una mujer en el hogar que viva, que hable, que predique y vista la santidad, hermano, amén. Porque hoy en día las iglesias ya no predican santidad, es más bien un club social donde todos van y se divierten, donde todos van y pasan un rato, pero no están tocando verdaderamente la gloria de Dios, porque lo que verdaderamente importa es un pueblo santificado en espíritu y en verdad. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Le puede dar un aplauso? Habla también ahí mismo que Dios había dado a Jeremías como profeta a las naciones. Mas sin embargo, es lo que mucho cristiano hace hoy en día. No detengas a tu hermano, no detengas la obra de Dios, pero tampoco te detengas tú. Jeremías dice que Dios lo llamó y le dijo: yo te he llamado desde tu nacimiento y te he santificado y te he puesto por profeta a las naciones. Mas sin embargo, lo único que hizo Jeremías es que respondió a Dios negativamente. Amén. Jeremías no fue como Samuel, amén, que le dijo: heme aquí. Amén, cuando le dijo que le hablara. Amén. ¿Siempre? No me voy a equivocar, amén. También me equivoco. Amén. Amén. Pero Jeremías no respondió positivamente, sino que él expresó ahí en el capítulo de Jeremías 1:6 y le dijo: Señor Jehová, amén, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Él creía que no iba a poder hacerlo, hermanos. Amén. Él pensaba que no tenía la capacidad, pero Dios mira la capacidad de nosotros. Amén. Yo quiero decirle en esta tarde: no se detenga y no detenga la obra de Dios. Pastor, pero yo no quiero hacer nada. Bueno, siéntese, pero deje avanzar a los demás y ore por los demás. Pastor, pero yo ya me cansé de estar en la banca. Hay mucho trabajo en la obra del Señor. Si usted viene y me pregunta, yo sabré dónde ponerlo. Amén. Porque Dios es el que va a mostrar dónde usted puede estar. ¿Cuántos alaban a Cristo? Jeremías, él creía que no podía hacerlo. ¿Cuántas veces, hermanos, nos ha sucedido lo mismo? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado, hermano? Y nosotros nos encargamos por detener la obra del Señor. Pastor, yo quisiera estar en el coro. Y luego, ¿por qué no se santifica? Yo le voy a decir una cosa: aquí no es el que cante bonito, aquí es el que tenga unción en su vida. Cuando usted recibe la unción y el poder de Él, por eso es muy necesario que los que estemos aquí arriba, los que ministramos, estemos llenos del poder de Dios. Porque si usted no ministra con el poder de Dios, usted ministra con su carne. Y en la carne del hombre Dios no obra. Cuando Dios ministra, usted se puede dar cuenta. Yo me he quedado asombrado, hermanos. Créame que cada vez que yo me subo aquí en este lugar para dar la palabra, yo digo: Señor, yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé qué voy a decir, yo no sé qué voy a hablar. Pero yo sé que Dios, en su infinita misericordia, puede hablarle a usted. No porque yo sea bueno, sino porque Él nos ha llamado para la gloria de su nombre. Y así como me puede usar a mí, lo puede usar a usted. Pero ¿sabe qué necesita usted? No detener la obra de Dios. Pastor, pero yo no sé hablar. Solamente dígale a la gente: Cristo te ama. Y la gente le va a decir: ¿y cómo te cambió a ti? Yo andaba perdido, sin fe y sin esperanza, y un día Él me alcanzó.
Cuando yo estaba enfermo, Él me sanó. Cuando el doctor te dijo que ya no había esperanza para ti, Él dijo, yo tengo la última palabra. Cuando la gente decía, ese va a cambiar, ese va a cambiar, maldiciendo, mujeriego y todo lo que quiera, y Dios te cambió y te transformó. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso cuando Dios, aleluya. Qué hermoso, hermano, cuando el maestro va caminando, aleluya, y encuentra barro tirado por ahí en el camino. Amén. Y dice, este barro me puede ser útil. Amén. Lo agarró, lo tomó en sus manos y Él dijo, este puede ser un vaso para la gloria de mi nombre. ¿Y sabe dónde está ahora ese vaso? Ahí está sentado. Usted es ese vaso. Pero no se detenga. No se detenga, hermano, hermana, no se detenga. Siga caminando, siga avanzando. Entre más la lucha se acerque, usted luche más fuerte. Porque poderoso es el que está con nosotros, que es que está en el mundo. En ocasiones, hermano, llegamos a tener temor. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? A veces Dios nos encarga, hermano, hacer algo dentro de la iglesia y pensamos que no vamos a poder y que no lo vamos a poder lograr. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque pensamos que no podemos con esa responsabilidad y muchas veces renunciamos cuando siquiera lo hemos intentado. En otras ocasiones llegamos a tener miedo. Amén. Pero no hay que tener miedo. Hay que enamorarnos de Dios, porque dice que el verdadero amor echa fuera todo el temor. Cuando usted se enamora del Señor, va a venir el enemigo y le va a decir no puedes, y usted va a decir todo lo puedo en Cristo y Él me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. ¿Por qué dijo ese siervo eso? Porque estaba deteniendo la obra de Dios. No, hermano. Porque él seguía avanzando. Porque él seguía fortaleciéndose. Porque él seguía avanzando. Él no miraba, usted nunca mira a los demás hermanos que están. Un lado es que el hermano, es que la hermana. Jamás mire al hermano. Usted mire al Señor Jesús. Porque el día que Él venga, usted no va a mirar a su hermano en el cielo. El único que va a mirar es el que está sentado en el trono. Es el único que va a mirar ahí. Por eso usted tiene que mirarlo a Él. No detenga la obra de sus manos. Yo sé que aquí hay gente que Dios ha llamado, que están aquí porque Dios los ha llamado para la gloria de su nombre. Y aún, hermano, van a proclamar, hermano, el poder de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dice su palabra que el Señor Jesús dijo, nada podéis hacer separados de mí, en San Juan capítulo 15, versículo 5. La respuesta, hermano, en que Dios nos use y que la obra no se detenga. Y le decía el Señor nuevamente, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué otra vez a la actitud? Y me decía el Señor, la respuesta para que el pueblo avance y para que mi obra no se detenga, la respuesta está en la actitud que tomó Jeremías. Jeremías, hermano, dijo, soy un niño, no creyó en el Señor, no creyó en la capacidad. Pero si usted le cree al Señor que Dios lo ha traído aquí con un propósito, usted se va a levantar en el nombre de Jesús y usted va a seguir avanzando en la obra de Dios. Amén, hermanos. Dice, no digas soy un niño, le dijo el Señor en amén. Jeremías 1:7. No digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Amén. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos. Amén.
Por tanto yo dije, escúchame y declárame yo también mi sabiduría. Amén. Es necesario pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Qué bueno es decirnos hacer la voluntad de Dios. Qué fácil es decir yo quiero seguir la voluntad de Dios, pero qué difícil es llegar a la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a aquel que vive y reina para siempre? Si hay algo, hermano, en el que Dios le ha mandado a usted para hacer en la obra de Dios, no es porque se le antojó al pastor, no es porque se le antojó al hermano, es porque Dios tiene un propósito y quiere que trabajemos en su obra para que su obra avance y camine. Amén. Así que no importa, hermano, si usted es nuevo, si usted acaba de llegar, amén, o tiene mucho tiempo en el evangelio, amén, y tenga años en él. Lo importante es que Dios lo ha escogido a usted para que la gloria de Dios y se cumplan sus propósitos en su vida. Dios está buscando valientes. ¿Cuántos valientes hay en este lugar? Amén. Y los demás, hermano, ¿dónde están? Levante su mano. Cuando Elías huyó al desierto, hermano, Elías no pudo entender lo que